¡Ya! ¡Wow! Mira, dale la ambulancia que se venga como usted también. Este se vino abajo. Este se vino abajo. Y hay un incendio grande en la parte. Mierda, nada, huevo, nada. Salió la carretera La Redoma de Morón. Bueno, cuando bajamos el escenario era de película de terror. Tuvimos que subir por encima de los escombros y todo. La conserje con la bebé y todos los vecinos bajando, pero los de este edificio solo he podido ver que han salido una familia. No sabía. Ponte allá, bien.